Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Farmalab, liderazgo de calidad. La naturaleza nos ha provisto de muchos recursos que pueden ser utilizados para nuestro bienestar y es por eso que hoy estaremos conversando acerca de los flavonoides y las plantas y de cómo esos recursos son utilizados en favor de nuestra salud. Soy Evelyn Valdés y este es el programa Los Investigadores Médicos. Los flavonoides son pigmentos naturales presentes en los vegetales, frutas y plantas y que protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, como los rayos ultravioletas, la polución ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos, entre muchas más. El organismo humano no puede producir estas sustancias químicas protectoras, por lo que deben obtenerse mediante la alimentación y en forma de coadyuvantes. Los flavonoides poseen una gran capacidad antioxidante, por ello desempeñan un papel esencial en la protección frente a los fenómenos de daños oxidativos y tienen efectos terapéuticos en un elevado número de patologías, incluyendo la cardiopatía isquémica, la ateroesclerosis o el cáncer. Los flavonoides se encuentran en frutas, verduras, semillas y flores, té verde, té negro y soya, entre muchas más, los cuales son consumidos en la dieta humana de forma habitual pero no suficiente. Por esta razón, es importante el consumo de un coadyuvante que fortalezca la ingesta de flavonoides. Los flavonoides se ubican principalmente en las hojas y en el exterior de las plantas, y en menos intensidad en las partes de la planta por encima de la superficie del suelo. Siendo las frutas, verduras y plantas la principal fuente de flavonoides, es importante conocer sobre ellas, cómo nos ayudan, cómo nos nutren, cómo pueden beneficiarnos directamente en nuestro equilibrio. Hoy los investigadores médicos desde el Jardín Botánico hablamos sobre los beneficios de las plantas medicinales y cómo los flavonoides que contienen ayudan a mejorar nuestra salud. Nos encontramos en el Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala y desde aquí compartimos con ustedes información valiosa, aprender sobre las plantas y es por eso que ya el doctor Jacobo Aguilar está listo junto a nuestros invitados para aprender de este tema. Hoy es un día importantísimo dado el programa que estamos llevando a cabo y tiene que ver con el recurso que tenemos en las plantas para utilización como ellas como nutrientes y en el aspecto medicinal. Para arrancar con este programa de información alrededor de ese elemento tan valioso, está conmigo la ingeniera Andrea González. La ingeniera González forma parte del equipo de investigación de Corporación Farmalab, está en el proceso de validación, que ya lo vieron ustedes en un programa anterior, y es además de ingeniera química, tiene una maestría en plantas medicinales. Andreita, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, es un honor estar nuevamente en tu programa. Gracias, Andreita. Tenemos que enviar información acerca de este recurso tan valioso. Y entonces vamos a arrancar viendo qué es ese recurso natural de las plantas y cuál es el estado actual de lo que se conoce como plantas medicinales en Guatemala. Claro, bueno, como sabemos, Guatemala es un país con una biodiversidad muy grande, es muy rico en la variedad de especies y de plantas. Vamos a partir con que el nombre de estas plantas es plantas nativas. Aparte también existen las plantas introducidas. Por ejemplo, cuando los españoles vinieron a Guatemala, pues ellos trajeron plantas que introdujeron, que de hecho adoptamos como que si fueran nuestras. Por ejemplo, la manzanilla. La manzanilla es una planta que muchas personas piensan que es de Guatemala, sin embargo, no, es una planta introducida. Claro, y que se usa a nivel del mundo. El pericón sí es una planta de Guatemala y el pericón tiene las mismas características que la manzanilla. Sin embargo, no está a nivel global porque se explota más la manzanilla que el pericón. Qué curioso que a pesar de ser de latitudes distantes tengan propiedades bastante similares. Parecidas, sí. Por lo tanto,
el uso de estas plantas ha sido de siglos, de generación en generación. Las personas que vivieron acá en Guatemala, las personas nativas, han estado usando estas plantas como diferentes recursos. Se ha utilizado como ornamentos, como pinturas, como cosméticos, como nutracéuticos, es decir, como alimentos y finalmente como medicinales. Enfocándonos en el uso de estas plantas como recursos fitoterapéuticos, pues nos damos cuenta que existe esta estructura. Existió una estructura donde personas especialistas o profesionales, si se les puede llamar así, utilizaron estos recursos, como por ejemplo los curanderos, las comadronas, los acupuntores. Ellos siempre que se dedicaron a la salud, utilizaron las plantas. Ese era su recurso medicinal y así poco a poco fue avanzando. Al uso de estas plantas se le llama uso empírico o artesanal y ya posteriormente en 1960 en Guatemala ya se empezó a utilizar las plantas como un uso más estandarizado. Ya hubo doctores que empezaron a prescribir plantas o productos a base de estas plantas. ¿Cómo se orienta la investigación en plantas medicinales, Andrea? Bueno, para entrar en contexto quisiera comentarles que las plantas tienen diferentes órganos. Está la raíz, el tallo, las hojas, las flores, por ejemplo, y en toda esta planta hay diferentes moléculas. La investigación científica lo que le interesa se llaman metabolitos, que son las moléculas que tienen la actividad en contra de las enfermedades. Estos metabolitos pueden ser metabolitos secundarios o metabolitos primarios. La mayor parte de plantas, los metabolitos secundarios son los que presentan la actividad, sin embargo en algunas plantas los metabolitos primarios también. Entonces la investigación científica se enfoca en 3 fases más o menos, desde la parte agronómica, que sería la primera fase, la segunda fase el proceso y la tercera fase el producto. En la parte agronómica lo que se desea es obtener la planta con la mejor calidad y mayor cantidad de metabolitos secundarios. Aquí hay muchos factores que intervienen, como por ejemplo el clima, los suelos, en qué época se cultiva, en qué época se cosecha, etc. Esa es la parte agronómica. Esa es la parte agronómica, así es. Entonces en esta parte pues la ciencia está investigando en qué momento es el ideal para cortar la planta y para ya producirla. En la segunda etapa, que es la etapa de los procesos, ya se va desarrollando qué método de extracción es el óptimo, qué proceso se va a utilizar, qué equipos, qué temperaturas, qué humedades, con tal de mantener estas moléculas intactas y de mantener su esencia natural. Sin embargo, ya aislar estas moléculas y producir los productos finales. En los productos finales pues también interviene la investigación científica para determinar que los productos ofrezcan buena calidad, una estandarización de dosis, para que el cliente quede satisfecho. Además de eso, la investigación científica también realiza pruebas de que sí, en efecto, las plantas tienen la actividad que se dicen tener. Fantástico, ¿verdad? Porque ustedes pudieron escuchar de la voz y de la conducción de la ingeniera Andrea cómo está la parte agronómica, que tiene que ser tan rigurosa, la parte que tiene que ver con la pura tecnología y lo que investiga ya el producto. ¿Cómo es que podemos trasladarle al teleauditorio que las plantas sí tienen esas propiedades y que de alguna forma la tecnología las puede conservar igualmente intactas? ¿Hay algo más que puedas enfatizar en ese sentido? Claro, en Guatemala aún no se confía tanto en los productos que traen moléculas naturales. Sin embargo, existe un gran respaldo científico. En Farmalata hay equipos de alta tecnología profesionales también muy buenos que se dedican a estudiar que realmente los productos van a tener la actividad que se está deseando. Y pues yo creo que eso sería, sería todo. Ingeniera, te agradezco muchísimo porque nuestro interés realmente está centrado en que conozca el mundo que hay un recurso natural que está libre de efectos y que tiene toda una rigurosidad en poder haber extraído de una planta, de un elemento natural, una molécula que conserva sus propiedades, que causa efectos benéficos con muy poco efecto adverso. Así que te agradezco muchísimo siempre tu disposición para grabar con nosotros. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Andrea. Usted siga con nosotros porque esto tiene una secuencia fabulosa. Vamos a pasar a hablar un poco más de lo que son
esos metabolitos, los flavonoides, y vamos a hablar específicamente de algunas plantas de uso y presencia común y cómo ellas tienen efectos nutricionales y efectos benéficos para la salud como medicina. Dato importante: las moléculas naturales como los flavonoides cuentan con un amplio respaldo científico. Guatemala es parte de esta investigación y avala la función terapéutica de los flavonoides y además es libre de efectos secundarios. La tecnología que se usa para la extracción de estas moléculas las conserva de manera intacta para así aprovechar al máximo todas sus propiedades. Es momento de compartir con ustedes nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabe cuántos flavonoides existen? Averigüémoslo juntos. ¿Sabías que? Se han identificado más de 5.000 flavonoides, entre los que se pueden destacar la quercitina, las isoflavonas, el licopeno, entre muchos más, y que forman parte de los coadyuvantes formulados por el CIM y contribuyen al tratamiento de enfermedades como cáncer, diabetes, entre otras. Es momento de ir a unos consejos de salud, pero al volver estaremos conversando acerca de los flavonoides como base de la medicina biomolecular, además de eso de las propiedades nutricionales y farmacoterapéuticas de las plantas. Ya volvemos. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes. El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves, son bien invalidantes como colon espástico, colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo ese tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo, y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.